Bien, entonces como les comentaba, vamos a ver la entrevista clínica desde un enfoque narrativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos nosotros narramos historias. Así, sencillo. Nuestra experiencia la transformamos en lenguaje, pero la transformamos dentro de un molde que sería esto, llámese narrativo. Ahí yo les traje un texto de Galeano que dice así: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. ¿Ya? Eso quiere decir que si bien hay una realidad que convencionalmente decimos que es material y que está hecho de átomos que vibran, para los seres humanos que tenemos un lenguaje, eso no nos completa absolutamente ni nos define, sino que nos define también nuestro hecho de lenguajear y, por cierto, de contar nuestras experiencias. Por tanto, cada vez que contamos experiencias, cada vez que contamos historias, estamos performando identidades, estamos como reactualizándonos, por ejemplo, ya que una vez una historia contada hace 3 días, ya no es la misma que si la cuento ahora. Algo va a cambiar un poco mi punto de vista, van a cambiar mis inflexiones, van a cambiar las palabras que ocupé, los conectores lógicos, todo va a ser distinto. Ahora, ¿qué es una buena historia? Yo le puse buena entre paréntesis y comillas, en comillas, porque buena es un juicio de valor, ¿ya? Aquí les traje esta parte de una película, no sé si la reconocerán, Reservoir Dogs o Perros de la Calle, no sé si la habrán visto. No, Tarantino, me imagino que conocerán a Tarantino. Tampoco, pero ¿cómo? Jolines. Bueno, esta película tiene algo interesante porque, bueno, voy a tratar de no hacer mucho spoiler, no les voy a contar el final. Pero ¿por qué la traje? Precisamente porque hay un grupo de ladronzuelos, y a ese grupo de ladronzuelos se mete un policía infiltrado. Entonces, en una parte de su formación, ya empieza a investigar cómo, quiénes componen el grupo, cómo se mueven, cómo trabajan. En una parte de su formación, que le está haciendo como un coaching a otro policía, le dice que se tiene que inventar un personaje. Y lo más importante para que los ladronzuelos le crean es que tiene que contar una buena historia. ¿Y qué es lo que le dice como tips para contar una buena historia? Que tiene que tener la mayor cantidad de detalles posible. Eso quiere decir que sea lo más rica en detalles, que no sea una historia magra, un hoy día salió el sol y llegó la luna y se fue mi día. No, eso es magro, casi nada, sino que tiene que llenarla de detalles. Y de esa forma, llenándola con detalles, poniendo cosas muy singulares, va a lograr captar la atención de los del ladronzuelo y va a lograr que lo acepten dentro de este grupo. Entonces, ¿cuáles son los elementos de una historia? Acuérdense que buena entre paréntesis, más bien hablaríamos de historias robustas e historias magras desde este enfoque. Bueno, no tanto, no tanto. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos palabras, significados que se organicen con conectores lógicos y que estén dentro del tiempo. Eso quiere decir que exista un inicio, un desarrollo y un fin. ¿Ya? Las secuencias de acciones van cabalgando en el tiempo. Tiene que haber un protagonista que lleva la acción, vale decir, un personaje más importante, que en el caso de las historias que nosotros vamos a escuchar, debiera ser la persona que vamos a entrevistar. También que exista un escenario, ¿m? Que nos detalle el escenario, dónde ocurre la acción, ¿ya? Puede ser qué horas eran, qué es lo que había en escenario, con quién estaba,
cualquier detalle que pueda dar más enjundia al relato y saber que cada relato es único. Yo cuento una historia, pero no es la misma que va a contar Camila, por ejemplo. ¿Mm? Hay narradores que van muy al grano, que son muy abstractos, y otros narradores que van con muchos detalles, que a lo mejor son muy dispersos, se van por la rama, y eso está bien. ¿M? Lo que sí nosotros como entrevistadores lo tenemos que ir aterrizando, ¿ya? Si es muy abstracto, llevarlo a lo concreto, y si es muy disperso, tratar de que se encauce. Pero eso depende de nosotros, no hay que culpar al narrador por ser así, el narrador es, y hay que aceptarlo como es. Generalmente en nuestras historias y posiblemente las que nos van a tocar dentro de un contexto de salud, es que en nuestras vidas ocurre algo inesperado, nuestras vidas giran, tal vez por un problema o tal vez por una enfermedad. Algo nos sacó de nuestro canon, de lo cotidiano, y tenemos que cambiar. Entonces, la persona genera una historia para dar cuenta de este cambio, de este giro. Por eso yo les traje ahí una película bastante buena con respecto al giro narrativo. Aquí no les puedo contar porque si no ya haría un spoiler muy terrible. Pero los que la hayan visto van a comprender, ¿ya? Que se va contando una cosa, se va contando una cosa y de repente hay un retruécano, una vuelta de tuerca y todos decimos, oh, era así, no lo puedo creer. Entonces nosotros como seres humanos generamos esta decodificación a través del lenguaje para dar cuenta de esta experiencia de las cosas que se salen de nuestro cotidiano. Se llama Sexto Sentido, sobre un psicólogo y un niño que ve personas que están muertas, eso les puedo decir. Buena, sí, bastante buena. Entonces, un ejemplito muy cortito, ¿ya? Me gustaría saber cómo llegaron a estudiar obstetricia. Les voy a dar un par de minutos para que recuerden, no piensen, sino que recuerden, eso quiere decir, echen su mano al corazón y del corazón busquen cómo llegaron a estudiar obstetricia. Y alguien, el que quiera, me cuenta. 2 minutillos.
Bien, ¿alguna voluntaria o voluntario que nos quiera contar cómo llegó a estudiar obstetricia? ¿Algún voluntario, voluntaria que nos quiera contar cómo llegó a estudiar obstetricia? A ver si nos puede contar Amaranta González. Mando a Amaranta González. Amaranta González. No puede activar el micrófono, dice. Entonces, a ver, alguien está escribiendo algo por aquí. Nicole, ¿y nos puedes decir de manera oral? Y así es más rico, porque dice, siempre me gustó la medicina y cuando quedé embarazada me enamoraba aprender todo lo que leía. Todo lo que leía. Bueno, Isaí Campos dice, por mi sobrina, profesor, yo estaba con principios de depresión cuando descubrimos que mi hermana estaba embarazada y de ahí comencé a acompañar a mi hermana a todos sus controles y me encantó. Me enamoré de todo. ¿Ya? Si ustedes se fijan, bueno, estos relatos son más bien magros, porque están escritos aquí en el chat, y a ese relato hay que el entrevistador hace un intento a partir de su curiosidad de hincarle el diente y de sacar lo más suculento posible, ¿ya? Por ejemplo, si Nicole cuenta que le gustó la medicina y cuando quedó embarazada me enamoraba aprender todo lo que leía para poder hacer quizás más rico ese relato, le pudiéramos preguntar si te acuerdas de algún día en que estabas embarazada que leíste algo que te marcó mucho, ¿ya? Para poder engrosar este relato. En el caso de Isaí, me dice que estaba con su sobrina, estaba con depresión, le entiendo, y cuando descubrimos que mi hermana estaba embarazada y desde ahí comencé a acompañar a mi hermana a todos sus controles y me encantó. Me enamoré de todo, ¿ya? Si se recuerda alguna situación en que acompañó a su hermana a los controles en que se sintió particularmente enamorada, por ejemplo. Y desde ahí vamos engrosando el relato. No sé si Nicole y Isaí pudieran hablar o tal vez escribir algo más que a partir de las preguntas que le hice para ir engrosando el relato. Ya, Nicole dice que no puede. Sí, descargué el manual de la PUC de obstetricia y leía lo que ocurría semana a semana. ¿Ya? Entonces, ahí dice que está leyendo algo semana a semana. Lo primero que a mí se me viene curiosamente de esas semanas, ¿cuál fue la que más le impactó, por ejemplo? Ya, tiene el micrófono malo. Bien. Lo importante, para que les quede claro, es que la otra persona, bueno, primero esto es un encuentro humano entre seres humanos, aunque no lo parezca. Es un encuentro humano
y lo más importante de este encuentro es que sea de corazón a corazón. Entonces, que yo como entrevistador sienta una genuina curiosidad por saber más de la otra persona. ¿M? A lo mejor voy a tener un montón de preguntas, a lo mejor me voy a enredar en cosas teóricas, en cosas mentales, pero aquí lo más importante es que yo tenga el fuego de la curiosidad prendido y a partir de ese fuego de lo curioso vaya preguntando lo que me atrae de lo que me está diciendo la otra persona. Profe, yo estaba escribiendo porque no tengo micrófono, pero quizás sirva. Ya, mándalo, mándalo, Francisca. Y aquí lo vamos leyendo. Bueno, mientras Francisca lo lee, lo manda, voy a avanzar un poquito. Ya, entonces estos relatos tienen que ser parecidos al teatro. El teatro es como el arte que quizás tiene mayor semejanza con la vida. ¿M? Para que sea un relato rico, tiene que existir semejanza. Por eso son importantes los detalles y las singularidades del relato que me hacen sentir que el otro me está abriendo el mundo, o en el caso de Perro de la Calle, de que estoy generando confianza para entrar al mundillo de los ladronzuelos. Esa singularidad, esa cosa que no tiene otro relato, que en el caso de la película el tipo contaba que estaba traficando droga y se metía a un baño y en ese baño había un perro policial y daba todos los detalles de lo que a él le pasó cuando vio a ese perro policial y que empezó a oler la droga que llevaba y logró salir de ese baño sin que lo descubrieran. Cuando, a ver, Isaí dice, cuando fui al primer control con mi hermana me encantó cómo fue el matrón. Oye, se me acordó. Me encantó cómo fue el matrón con ella, la llegada y apego generó confianza al instante. Ya, entonces si me dice eso, inmediatamente me gustaría saber cómo era ese matrón, ¿ya? Cómo hablaba, cómo se movía, qué decía, qué hizo, que le generó tanta confianza, por ejemplo. Y aquí Francisca nos cuenta. Yo cuando iba en cuarto medio no sabía qué quería. Postulé a pedagogía del lenguaje y obstetricia. Quedé en pedagogía, pero en la Valparaíso. Entonces me debía cambiar y no tenía idea para dónde iba la micro. Sabía que de alguna forma me gustaba enseñar y los bebés. Me tomé un año y fui al Preu DD. Fui a la psicóloga vocacional de ahí y me orientó. E hizo mirar el lado de la obstetricia, donde podía educar. Luego, el profe de biología del colegio me acordó de una ex alumna de ella que es matrona y me recibió como visita en el San José de la maternidad. Y ahí, sí, esto parece. De igual manera, después postulé a OFSTE y Derecho, jaja, cero segura, y dije, el destino sabrá qué haré. Y aquí estoy, me gusta N mi carrera. Qué bien, bonita historia. Entonces, si yo leo eso, quedo inmediatamente con ganas de saber de ese tan gozoso, tan jugoso que aparece ahí. Entonces, le tendría que que preguntar qué es lo que vio en la maternidad del San José que la llevó a ese tan gozoso. Les decía entonces que el teatro es aquí el punto. Entonces, en una obra de teatro, si yo hago un análisis de personaje, me gustaría saber cuáles son, ya quién es quién dentro de esta obra. Generalmente, en una obra, cada personaje tiene un interés, algo que lo mueve, una motivación, una especie de motor. ¿M? Algunos están a favor y apoyan al protagonista y otros están en contra, entonces se genera un conflicto. Otros tienen intereses un poco enrevesados, otros son más claros en sus intereses y en mostrarlos. ¿Ya? ¿Y qué rol entonces juegan en esta historia? Por tanto, ¿de qué bando están? Acuérdense que el protagonista, según el griego, quiere decir el primero que agoniza. Nosotros en una historia nos lanzamos al vacío y el primero que se lanza es el protagonista y el primero que muere, por decirlo de alguna forma metafórica, ¿ya? No se malinterprete. Muy importante dónde transcurren estos acontecimientos, el escenario social, cultural,
cómo era, de qué estrato socioeconómico, todas esas cosas son muy importantes también. ¿M? Y qué hizo él o ella cuando se decide a estudiar matronería, por ejemplo. ¿M? En los relatos hay alguna, no hay como un conflicto de alguien que quizás interfiere y diga, no, no estudies matronería, eso no va con tu vida, estudia derecho, no hay ninguno, ¿ya? Pero sí hay personajes que apoyan, por ejemplo, este descubrimiento, como una sobrina, la sobrina embarazada, me parece, si no mal no recuerdo, la hermana con depresión aparecen por ahí, esta psicóloga que la apoya y que hablan sobre vocación, y bueno, la matrona en el San José que le muestra este mundo gozoso. Y cuéntanos, Francisca, ¿qué fue lo que más te gustó de lo que te mostró la matrona? Antes que Francisca nos cuente, entonces, como esto es un teatro, lo más importante del teatro es el conflicto. ¿Dónde está el conflicto? Si hay alguna narradora que a mí me cuente una historia, yo tengo que poder identificar dónde está el conflicto y si ese conflicto se relaciona de alguna forma con su problema. A veces es distinto el conflicto que el problema. Podemos tener, por ejemplo, una disfunción sexual y que nos trae un conflicto con mi pareja o con otro miembro de la familia. ¿Ya? Ver cómo se resuelve estos conflictos. Generalmente en la historia hay un code, un desenlace, y se va viendo cómo se resuelve. A veces no necesariamente tiene que ser en la primera sesión, puede ser más adelante, o también le podemos preguntar a la persona qué ha hecho para tratar de resolver su problema. ¿Ya? Quienes ayudan a resolver y quienes se oponen. Entonces, de esa forma, vamos viendo cómo se teje este hilo de las historias. Y así vamos hilvanando una trama dramática, ¿ya? La trama viene a ser aquel nudo que nos permite identificar todos los hilos. Es como si yo tuviera un, un telar, miro el telar desde atrás y veo dónde está como lo más bonito de ese telar y quizás de dónde se partió tejiendo, que generalmente coinciden, que lo más bonito sea por dónde se partió tejiendo, y le puedo poner como una especie de nombre a ese telar. O sea, veo un telar sobre el mar y veo que partió tejiéndose desde el, el barco que estaba naufragando. Entonces le pongo telar para un naufragio, que se relaciona un poco con todos los hilos que condensan la historia. Y Francisca no nos ha respondido todavía. ¿Alguna duda hasta ahora? Algunos dice Francisca ahora. Dice Francisca. Pucha, ahí yo no cachaba nada de cómo era trabajar en hospital y había una matrona que era viejita y me contó su historia. Se me fue. El hecho de haber estado tantos años ayudando a la comunidad, ella había trabajado en Neo también, también entonces literal salvaba estas vidas tan pequeñas. Además, ver irse a la gente con sus hijes que habían estado quizás cuánto tiempo y obvio felices. Ya, interesante. A mí, por ejemplo, me llama la atención de que al parecer Francisca le gusta la ayuda de la comunidad. Entonces me gustaría a lo mejor saber de dónde le viene esa motivación de ayudar a la comunidad. Tal vez sus padres, no sé, eran dirigentes sociales o ayudaban a la comunidad o sus abuelos. Entonces hay un legado transgeneracional que de alguna manera marca a Francisca y a lo mejor hace que se decida por esa ayuda o puede ser otra cosa. No sabemos. Pero me gustaría saber eso que la historia de eso que al parecer ahí se ve como tan importante para ella. ¿Ya?
¿Y los demás qué dicen? Solo me gustó mucho. Mis papás me enseñaron a ayudar, pero según yo, lo normal. No estoy segura de que nazca de alguna forma, de que Nasak. No estoy segura de que Nasak de alguna forma de crianza. Ah, claro. No está segura entonces de dónde vendrá. ¿M? O puede ser que yo a lo mejor malinterprete esa ayuda en la comunidad. Salvar vidas. Claro, que también hay otro ahí, la ayuda en la comunidad y salvar vidas. A lo mejor lo que la mueve más sea salvar vidas. Tal vez tenga una historia en donde podamos ver que por qué para ella llega a ser tan importante salvar vidas. ¿M? Entonces, como ustedes se fijan, con esas preguntas yo puedo ir engrosando las historias y lo más importante, sumergirme en la experiencia de la otra persona con la cual me estoy encontrando. Ahora, como tenemos tantas historias, la consecuencia de todo esto es que la identidad es abierta y contextual. Por tanto, existen tantas identidades como dominios de existencia, ¿ya? Eso quiere decir que yo cuento una historia cuando soy profesor que es muy distinta a contar una historia sobre mí a mi hija o a mis amigos o con mi pareja o con la familia de mi pareja. ¿Ya? Entonces yo voy performando distintas historias de acuerdo a esos dominios de existencia. Un dominio de existencia es un conjunto de experiencias que tienen algo en común, ¿ya? Puede ser el dominio de existencia de la universidad. Ocurren experiencias que tienen algo en común. Dominio de existencia universidad. Dominio de existencia relación de pareja. Dominio de existencia paternidad. ¿Ya? Entonces yo, de acuerdo a esos dominios de existencia, voy relatando distintas historias. Ya sería muy raro que yo relatara una historia como relato a mi hija cuando estoy haciendo clase. Nada más que quiera hacer un ejemplo sobre relaciones paterno-filiales. Entonces, ¿cómo definimos el pensamiento narrativo? Ya es como les comentaba, es un pensamiento que se centra en los detalles, en las singularidades, en las particularidades y que se ocupa de las intenciones o motivaciones de las personas, pero estas intenciones y motivaciones se dan cuenta a través del plano de la acción, precisamente, ¿ya? Y sitúa la experiencia en el tiempo, o sea, siempre hay un factor tiempo ahí, ya por tanto, con un inicio y un fin, ¿ya? Y en ese espacio entre el inicio y el fin, voy relatando acciones, situaciones, ¿ya? Con un protagonista que entra en conflicto, con un protagonista que tiene obstáculos, con un protagonista que a lo mejor le cambia su vida de la noche a la mañana, y por tanto voy dando cuenta de esos giros, vicisitudes eh, que se salen de lo cotidiano. Y en contraposición a este pensamiento narrativo, hay un pensamiento paradigmático, que es el pensamiento lógico-científico. Este pensamiento se encarga de categorizar, de conceptualizar, de organizar el conocimiento en sistemas explicativos, ¿ya? Le interesa la verificabilidad, o sea, que sea verdadero o que sea falso. En el otro pensamiento, lo que interesa es la semejanza. O sea, si yo soy singular y doy muchos detalles, va a ser más semejante con mi experiencia, con lo que yo viví. ¿Ya? En el paradigmático no. Lo que interesa son las relaciones causa-efecto, hacer teorías y explicar de manera abstracta, ¿ya? Para poder generar teorías muy sólidas, ¿ya? Con argumentaciones muy lógicas, con hipótesis y pruebas empíricas. Por tanto, tenemos estos dos tipos de pensamiento.
Y nosotros como profesionales de la salud también vamos a estar inmersos en el conocimiento paradigmático. Por eso es tan importante que cuando yo me encuentro con otro ser humano, deje mis paradigmas científicos de lado y me sumerja en la experiencia y me sumerja en la curiosidad de lo que es la experiencia del otro. Eso quiere decir que, no sé, si necesito saber o valorar si es que tengo que hacer una cesárea, no voy a empezarle a hablar sobre las explicaciones más teóricas de la cesárea, empleando elementos muy técnicos y muy teóricos que a lo mejor a la persona la van a alejar y la van a asustar, ¿ya? Sino que voy a tratar de llegar a saber su experiencia, de cómo se encuentra en ese momento, cuáles son su apoyo, y desde ahí plantearle la posibilidad de una cesárea, por ejemplo. Entonces, ¿se entiende lo de pensamiento paradigmático y narrativo? Bueno, ya se supone que nosotros, como seres humanos, en nuestro mundo más coloquial, incluso ahora nos movemos más en términos narrativos. Y cuando ustedes se encuentren con una persona, se van a mover en términos narrativos. Eso no quiere decir que no haya personas que les, o sea, no quiere decir que todos hablemos de manera narrativa. De hecho, nos vamos a encontrar con personas que son muy abstractas, poco concretas, ¿ya? Que no hablan mucho de su experiencia, ya sea por falta de memoria o por vergüenza, y se van a ir a los juicios de valores o las abstracciones. Entonces ahí va a depender de nuestra destreza cómo abrimos esos temas. Y para eso vamos a ir más adelante viendo algunas técnicas más específicas, ¿ya? Ahora estamos en los fundamentos teóricos generales. Entonces, ¿qué pasa con el protagonista del relato? ¿Mm? Si vivimos y trabajamos en salud, nos van a llegar personas con una historia difícil, ¿ya? Incluso dolorosa, de vida o muerte. Y eso puede estar con muchas emociones también de rabia, de miedo, ¿ya? Nos pueden traer historias de una ruina emocional, psicológica y de vida. A lo mejor vivió hechos calamitosos que conspiran y que la traen a esta necesidad de apoyo, ¿m? Y que está buscando de alguna manera volver a su tranquilidad, a su calma. Generalmente, sobre todo en terapia, las personas llegan con esta historia de mucha calamidad, de algo que la sacó de su centro, y que precisamente pueden ser fuerzas externas que la sacan. Muy pocos llegan diciendo, ¿sabe qué? Yo hice esto y me pasó esto otro, ¿ya? Sino que pasó esto y finalmente estoy así, es lo que cuentan. No sé si se entiende la diferencia, ¿ya? O sea, yo pongo el locus de control externo y no tanto en mi interior. Por tanto, ese narrador va a aludir a estas fuerzas quizá invencibles, misteriosas, incluso ahora con el COVID, más se da esto, ya está, estas enfermedades que a veces les cambian la vida a las personas, ¿ya? Y cómo su organización cotidiana se rompe, se destroza y por tanto está lanzado a, al cambio. Y en ese lanzamiento, salto al vacío, al cambio, sus habilidades preferidas no le dan abasto. ¿M? O sus habilidades que pensaba que tenía tampoco le dan abasto. Entonces llega ahí con un problema de, no sé, me ahogo, o no tengo ánimo, y no sé qué me está pasando, finalmente. Eso nos va hablando también de cómo se posiciona el narrador, si se posiciona de una manera activa o de una manera pasiva frente a su problema. Entonces hay que tener ahí mucha escucha, mucho oído, para ir viendo esos pequeños engranajes de posición.
Entonces yo como entrevistador, ya me tengo que salir del mundo de los conceptos y me tengo que sumergir en el mundo de las imágenes, de las particularidades. La persona, de alguna manera, la persona que nos está relatando su historia, quiere ser protagonista de su historia. Inclusive aquel que sea vergonzoso, que no se deje ver, ¿ya? Se entiende que necesita de este protagonismo para retomar la vida que se le ha ido, que se le ha coartado por esta situación quizá fuera de lo común, que lo lanza a otra experiencia de vida, ¿ya? En ese sentido, las personas que experimentan el encuentro con el otro a partir de la curiosidad, emplean la metáfora de que es como tomarse una taza de chocolate caliente, ¿ya? Eso quiere decir algo de mucha intimidad, de mucha confianza, que reconforta y que da calor. Ojalá nosotros logremos eso con nuestras entrevistas. ¿M? Y cuando nos tomamos este chocolate caliente, viene a ser a mantener esa llama viva del encuentro con el otro, ¿ya? Que lo que me está contando a mí también me movilice, me den ganas de saber más, no por ser copuchento, sino porque me interesa conocer su experiencia y desde esa experiencia saber cómo lo puedo ayudar. Entonces aquí les traje un texto que dice lo siguiente. El lenguaje de la imagen pone al entrevistador fuera del ámbito de los conceptos, del diagnóstico, de las verdades, y lo lleva al ámbito del conocimiento narrativo, particular de las significaciones. Por eso es muy importante que nosotros abandonemos lo que somos de salud, que abandonemos nuestros constructos teóricos, que tenemos lleno eso, lleno, en psicología, lleno de mente y cosas así, de inconsciente, del superello, del ello y todas esas barbaridades que nos enseñan, que nos saquemos eso para poder encontrar al otro, a la otra, en este diálogo fecundo. Ahora, algunas cosas para ir viendo que les va a servir para el trabajo del práctico, ¿ya? Tiene que ver con lo que la persona piensa que se hace o debería hacerse en el dominio de existencia. Cuando nos llega una persona a consulta, esa persona que estamos entrevistando también tiene ideas de lo que se hace con su problema, por eso acudió al psicólogo, acudió a la matrona. Entonces, tenemos que tratar de indagar lo que ella piensa que debería hacerse. Si, no sé, si tiene una disfunción sexual, a lo mejor ella piensa que teniendo más sexo se le va a pasar. Pudiera ser una hipótesis. ¿Ya? Y ahí vamos viendo que a lo mejor no depende tanto de tener más sexo, sino que depende de otras cosas que están alrededor, en el preámbulo del encuentro sexual. ¿Quién o quiénes son los personajes que deberían hacerlo? Una persona siempre se explica las cosas, ¿ya? Eh, si a lo mejor ella tiene hiposexual, a lo mejor yo debería hacer algo para tener más deseo. ¿M? O a lo mejor digo, no, es que mi pareja me debería estimular más, pero no me atrevo a hablar del tema. O, pucha, lo hago por obligación, porque bueno, es un deber, si no el otro se enoja si no tenemos sexo. Entonces, es muy importante saber quiénes son los personajes del conflicto de la historia y qué deberían hacer para solucionar el problema, ¿ya? Siempre va a haber un lugar o escenario donde se va a solucionar el problema. Ahí puede ser distinto, puede ser la cama o puede ser la consulta con la matrona o con el psicólogo, pero es importante también indagar ese escenario de donde se piensa que se debería solucionar el problema. Y todas las personas también tienen una idea de cómo se soluciona esto, que nosotros como terapeutas o como funcionarios de salud que están dando un servicio, tenemos que conocer un poco cuál será su expectativa de solución para trabajarla también, ¿ya? Y para a lo mejor encuadrarla, porque tal vez, no sé, la persona piensa que
saliendo de este encuentro, se va a solucionar su problema sexual y tal vez no sea tan así. Tal vez necesite una 10 o 15 sesiones para aquello. ¿Para qué se hace lo que se hace? ¿Cuál es la finalidad que le otorga? ¿Mm? O sea, ¿para qué yo quiero que se solucione mi problema? ¿Y para qué estoy ocupando cierta estrategia para solucionar mi problema? ¿Cuál será mi finalidad? Si mi finalidad es tal vez ser el mejor en el acto sexual, o tal vez satisfacer a mi pareja, o tal vez satisfacerme a mí, ¿ya? Van a ser distintas finalidades que van a dar distintas intenciones a la acción y lo que yo estoy buscando. Entonces también es importante poder indagar aquello. ¿Alguna duda con este cuadro o comentario? No dice Nicole, Maña tampoco. Y así entonces va emergiendo el hilo conductor de la historia. Recuerden que hay tramas, ¿ya? La trama vendría a ser este conjunto de hilos de lo que nos están contando, pero también hay un hilo conductor de la historia que está muy relacionado con lo que mueve al protagonista, ¿ya? La intención del protagonista, su finalidad. Finalmente, convenir no haber, ¿ya? Si quiere solucionar un problema o no, si es que realmente está queriendo solucionar el problema, porque si es por un problema de deseo sexual bajo, muchas veces van las parejas y una ya tiene amante y la verdad va ahí como de fachada para que no lo pillen que tiene amante todavía, porque todavía no se atreve a decir que tiene amante. ¿Mm? Entonces uno también cuando va entrevistando y va escuchando, saca estos hilos de las intenciones de las personas que están ahí en la entrevista. Y yo, una vez que voy sacando estos hilos, voy haciendo hipótesis de lo que le sucede al otro. ¿Mm? Esas hipótesis no son eh, ¿cómo se llama esto? Estables, sino que van cambiando. En un momento me puedo hipotetizar que tal vez la persona tiene un bajo deseo sexual porque tuvo un trauma en la infancia, pero después me voy dando cuenta que tiene un bajo deseo sexual influido por la educación que le dieron sus padres y ahora a lo mejor tiene un bajo deseo sexual porque su orientación sexual no está tan clara si le gustan los hombres o las mujeres, por decir algo. ¿Ya? Entonces yo voy también afinando mi hipótesis a medida que voy conociendo más de la experiencia del otro. Eso es muy importante, la verdad, porque a veces nos dejamos atravesar y cazar por los diagnósticos que están como muy estudiados, muy con causas y relaciones de mucha estadística. Entonces nos dicen que la persona tiene bajo ánimo y decimos inmediatamente que es depresión, o la persona no habla de un bochorno y decimos inmediatamente que es climaterio. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo siempre se tienen que estar chequeando, ¿ya? Y ahí sacando la mayor información posible porque si que llegamos a un diagnóstico y se lo vamos a entregar a la persona, que sea un diagnóstico después de haber profundizado bastante en la conversación, no a priori, porque si no, lo casamos con una camiseta y después capaz que nos cueste que se la saque. Le decimos que es menopausia y finalmente no era menopausia, o le decimos que es depresión y ya se cree depresiva y todo lo que le sucede lo relaciona con depresión y al final quizás no sea tan así, que a lo mejor está pasando por un momento difícil con todo lo que ocurre a nivel mundial y eso le afecta y no es depresión como se espera. ¿Por qué les traje esa imagen? Porque nuestra entrevista tiene que ser como una danza, no tiene que ser como una especie de checklist en donde yo le pregunto a la otra, a ver, ¿cómo está su ánimo? Ah, ya.
Eso que me dice es leve, moderado, severo. Ah, a ver, le voy a hacer unas preguntas sobre su sueño. ¿Cómo está su sueño? Ah, ya. A ver, cómo está comiendo? Ah, ya. Entonces no come mucho. A ver, ¿cómo está la memoria? ¿Ya? No, no es la idea que nosotros preguntemos así. ¿Ya? Si usted pregunta así, no, no está bien. Esto es un encuentro humano, y tiene que ser más parecido a un baile, a una danza con el otro. Entonces el otro me va entregando información, yo voy sintiendo esa curiosidad, le voy haciendo preguntas, les voy entregando frases y al final terminamos bailando en una metáfora. ¿Ya? No se trata que se van a poner a bailar en consulta, no, en una metáfora, entiéndase. Ahora, algunas preguntas para iniciar entrevista: ¿desde cuándo le ocurre el problema? Es muy importante, así la narradora toma una posición y empieza a generar un relato que le va a permitir entender también lo que le está sucediendo. Si esto no ocurrió la semana pasada, ¿ya? Y ocurre ya hace como 3 o más meses, ¿por qué viene ahora a consulta? ¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso que él hace venir ahora y no vino hace 6 meses o un año? ¿Ya? Este problema, ¿qué efecto ha traído para su vida? Así vamos viendo qué tanto conflicto, valorando qué tanta funcionalidad le resta a la persona, ¿ya? Y quiénes colaboran o acrecientan su problema. Son preguntas ahí que hay que tener bajo la manga, que hay que saber articular, ¿ya? Porque no nos vamos así a hacer un checklist. A ver, ¿desde cuándo? Ah, ya, hace 2 meses. ¿Y por qué viene ahora? ¿Y qué efecto trajo esto para su vida? ¿No? Sino que tenemos que ir hilvanando un diálogo con el otro. ¿M? A medida que nos contesta, nosotros vamos articulando. ¿Qué nos va a ayudar a articular? El corazón palpitante y vivo de nuestra curiosidad. Eso nos va a ayudar a articular las preguntas y que no sea un checklist, ¿ya? Porque eso lo hace una máquina, ¿cierto? Hay software en donde a usted le hacen un test si tiene dispareunia o si tiene vaginismo, ¿m? ¿Ya? Nosotros no somos eso. No somos eso porque somos humanos y podemos hacer cosas con discernimiento, con afecto, con cercanía. ¿Ya? Para eso, por eso somos irreemplazables los humanos. No nos va a reemplazar una máquina haciendo entrevistas. ¿Ya? Entonces, muy importante tener viva mi curiosidad, que me va a ayudar a articular la pregunta más adecuada en ese momento. Si yo estoy en el presente, ¿ya? Voy a lograr tener la pregunta más adecuada. Que yo me sienta contento y me sienta tranquilo con lo que estoy preguntando. Y en respeto hacia el otro. Entonces nosotros estamos en un lugar de saber, pero un lugar de saber de qué. No es el saber teórico de que yo conozco esto teórico y las estadísticas dicen que a usted le va a pasar esto otro. No, no es ese lugar saber, no es el lugar del saber del biomédico, del médico que tiene un diagnóstico y después le hace un pronóstico. No, 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 por favor. ¿Ya? Sino que somos expertos, pero de una objetividad entre paréntesis. Somos expertos en hacer preguntas, expertos en sumergirnos en la experiencia del otro, ¿ya? En entender al otro. En eso vamos a ser expertos. Pero lo que le pasa a la persona, ella es experta en su experiencia y la otra persona sabe más que nadie de nosotros. Ningún libro va a saber más de la persona, eso que quede clarísimo. Ninguna enciclopedia teórica sobre dolores físicos en el cuerpo va a saber más que la persona. Lo que nosotros hacemos, ayudamos a que la persona se ordene su experiencia, para que tenga mayor claridad y nosotros poder conocer lo que le ocurre. Por eso es un saber entre comillas el que tenemos, ¿ya? Y por eso tiene que ser una objetividad entre paréntesis, porque nosotros no tenemos el don de la verdad absoluta. Si nos ponemos en ese ámbito, no estamos en buen camino, ¿ya? Bueno, mis alumnas, estamos pasados la hora, eso era lo que les traía. Quería saber si hay dudas o comentarios antes de dar un recreo y de irnos al práctico, donde tenemos un trabajo grupal evaluado.
Sí, Denis, hay un trabajo grupal evaluado en el práctico. La profe mandó un mail de que sería autoinstructivo para terminar el trabajo que se entregó hoy. Ahora nos vamos al práctico. Yo voy a dar em, ¿cómo se llama esto? En qué consiste, contarle en qué consiste, saber si hay duda y ahí quedan ustedes trabajando. Lo de la entrega no tengo muy claro cómo lo hizo Valeria, así que en el práctico les comento esos detalles. Ya no sé si es cuando termine el práctico que se entrega o tienen un tiempo más. Eso no lo tengo tan claro ahora, pero lo voy a tener en el práctico. Yo subí en el Blackboard, en la parte teórica, está la clase 12. Ahí está este PowerPoint, del PowerPoint de la clase teórica, práctica, perdón, y está la rúbrica. Hasta las 18 de hoy lo entrega. Ah, entonces eso, hasta las 18 de hoy. ¿Ya? Pues eso, si no hay más duda, entonces nos juntamos en el práctico en 10 minutos. Yo tengo las 9:30, así que nos juntamos a las 9:40. Hasta ahora.